Hay un tema que me llama mucho la atención cuando hago las tutorías de mis alumnas y de mis alumnos del curso de técnica de estudio, que es el asunto de que piensan, por lo general, en la mayoría de los casos, que en una primera lectura ya tienen que comprender absolutamente todo de lo que leen. Y no solo eso, sino que además en esa primera lectura tienen que recordar absolutamente todo, no volver a leer, etcétera, etcétera. Es decir, está extendido esta especie de rumor que dice que, o esta regla no escrita, que en una única lectura tienen que ser capaces de retener absolutamente todo y de comprender absolutamente todo. Y eso es más falso que la palabra falso. Discúlpenme lo directo, pero es así. Un texto hay que leerlo por lo menos unas 2 veces, como mínimo. Pero ustedes lo pueden leer tantas veces quieran, tantas veces sea necesario para comprender lo que están leyendo. Un mínimo 2 veces, porque siempre en general es la cantidad que necesitamos como para tener una noción general de lo que estamos leyendo y luego saber interrelacionar y relacionar las ideas entre sí en ese desarrollo del autor o la autora que nos está proponiendo en el libro. ¿Sí? Por supuesto, con práctica, cuando uno tiene mucha práctica, tal vez, y digo tal vez, en una única lectura pueden llegar a captar lo esencial e incluso no volver a necesitar a leer esa lectura o ese libro. A mí, cuando yo era estudiante de licenciatura en comunicación, jamás me pasó. Nunca me alcanzó con una única lectura para entender o por lo menos para recordar lo esencial de un texto. En todo caso, me podría haber acordado solo algunas cosas, pero siempre tuve que volver para un mínimo de una segunda lectura. Por eso, entonces, una cuestión que es muy importante es empezar a desmontar esta idea muy extendida, pues ya les digo, me llama mucho la atención, que vienen ya con la idea preconcebida de que si en una primera lectura no pueden ser capaces de entender y de recordar todo lo que leyeron, entonces no sirven, son inútiles, son bobos, tontos, nada que ver. Desmontemos ese primer mito que hay extendido en el estudio. ¿Sí? Un texto, para entenderlo, para comprenderlo, lo debo leer muchas veces. Por lo menos 2 veces. Después será otra cuestión si yo tengo tiempo para verlo 2, 3, 5, 10 veces. Esa es otra cuestión y ya veremos en otro tema o en otros videos que aquí tienen también el tema de la organización de los tiempos. Porque si se organizan, por supuesto, pueden llegar a leer tantas veces quieran un texto. Sobre todo, siempre recordando que en un texto todo lo que leemos no es importante. Lo más importante se reduce por lo general a un 20-30% de la palabra escrita. En un 20-30% está lo más importante. En el curso de técnica de estudio con mi tutoría vemos cómo escanear rápidamente ese texto y darnos cuenta rápido, enseguida, dónde está lo importante. De tal manera que ustedes resumen y reducen mucho la cantidad de tiempo que le tienen que dedicar a la lectura y al estudio. Pero bien, a lo que voy es que con mucha práctica se puede llegar a reducir el nivel de veces que yo tengo que leer, nivel está mal dicho, sino la cantidad de veces que yo tengo que leer un texto. ¿Sí? No se preocupen si ustedes tienen que leer muchas veces, no es indicador de que son incapaces, de que no pueden, de que son lentos, etcétera, etcétera. Y también acuérdense de una cosa importante con respecto a la lectura de los textos. Hay personas, les pasará, que tienen compañeros o compañeras que de pronto, frente a un mismo autor, frente a un mismo texto que tienen que estudiar, luego se encuentran en clase o en la cursada y le dicen que necesitaron solo 2 lecturas para entender todo y resumir. Y ustedes de pronto se sienten mal porque necesitaron 5 lecturas y después un repaso. Chicos, chicas, no tiene nada que ver. Cada persona es un universo, cada persona tiene sus tiempos, sus ritmos y eso no es más ni menos. ¿Sí? Algunas personas tienen más afinidad con algunos autores, algunos temas les gustan más, con lo cual en esos textos de pronto pueden ir más rápido. No tiene absolutamente nada que ver, así que no se comparen con esa cuestión. Bien, haciendo esta gran introducción, voy a ir más a lo conciso, más a lo concreto, y les recapitulo lo que les dije al principio. Por lo menos 2 lecturas de un texto. Pero antes de sentarse a leer un texto de un autor o de una autora, lo que tienen que hacer es hacer un trabajo de investigación, como si ustedes fueran, si estuvieran investigando un crimen
y tienen una serie de sospechosos, y de esos sospechosos o sospechosas ustedes averiguan todos los antecedentes para entender mejor o para tratar de relacionar ese crimen con los sospechosos. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre que ustedes lean un autor, una autora, esté vivo o esté muerto, por ahí son docentes actuales que tienen en la cátedra o por ahí son autores de hace 200 años, siempre de ese autor o de esa autora busquen los antecedentes. Sepan en qué época vivió o en qué época vive. Sepan desde dónde escribe, porque cuando sabemos y cuando entendemos desde dónde escribe un autor o una autora, lo que leemos a posteriori se comprende mucho más fácil que si no tenemos ideas de dónde está escribiendo eso, ¿sí? Por eso es fundamental, y a veces no lo tenemos en cuenta, les diré que en un 80-90% de mis alumnos y alumnas no lo tienen en cuenta porque piensan que es un detalle menor. No, que voy a buscar los antecedentes, que me voy a enterar. Busquen los antecedentes del autor o la autora. Háganse una idea de en qué época vivió, con quiénes convivió, qué ideas debatió, qué ideas compartía, qué ideas no, si lo que dice se puede aplicar, etcétera, etcétera. Siempre lo que un autor o una autora escribe está directamente relacionado a sus vivencias y a sus creencias. Por eso imagínense que si al momento de estudiar un texto nosotros dejamos de lado todos esos antecedentes, la comprensión de esa lectura y ese texto es mucho más compleja que si uno pone en práctica esto que les estoy diciendo. Buscan los antecedentes y luego hacen una primera lectura. Esa primera lectura ustedes se tienen que despojar de la necesidad y la urgencia de entender absolutamente todo, de leer rápido, de la velocidad, etc. Hagan una lectura, una primera lectura exploratoria. ¿Qué quiere decir esto? Introduzcan a la mente de ustedes en el tema que van a desarrollar. ¿Qué grandes temas toca? Tienen que ver en esa primera lectura con los títulos y los subtítulos se pueden ayudar, darse una idea en general de los temas que va a desarrollar, de los temas que va a explicar, de las tesis, de las hipótesis, de las preguntas que se hace, los grandes tópicos o grandes temas que toca el autor o la autora. La primera lectura es para eso, para hacerse una idea, para entrar en tema. Una vez que ustedes comprendieron de qué va el texto, hacen una segunda lectura en donde van a buscar más desarrollo de esas ideas importantes que vieron en esa primera lectura, ¿sí? Pero no hacen todo al mismo tiempo. A veces la urgencia por estudiar nos hace pensar lo que les dije al principio, que en esa primera lectura yo tengo que encontrar lo más importante y lo tengo que desarrollar y luego lo tengo que resumir y me tengo que acordar. Imposible, agotador, extenuante y bastante desilusionante, si se quiere, porque no lo van a poder hacer, ¿sí? Entonces, respeten esta suerte de escalera. Antecedentes, primera lectura exploratoria, donde voy a buscar los temas más esenciales. Estaba llegando un mensaje y me distraje. Importante, las notificaciones fuera del estudio. E importante también, suscríbanse y denle a la campanita, porque si no YouTube no les avisa este video. Entonces, primera lectura exploratoria, antecedentes, lectura exploratoria. Segunda lectura van a buscar detalles. Y en una tercera lectura ya van a ir al detalle más profundo, a los ejemplos, a los casos que pone el autor o la autora para ilustrar lo que está exponiendo, ¿sí? Pero si ustedes en una primera y segunda lectura ya tienen una idea terminada, en una tercera lectura se pueden dedicar no solo a buscar los ejemplos y los detalles, sino propiamente a empezar a sintetizar, a hacer un resumen, un cuadro, un esquema o lo que estén haciendo. En el curso online de técnica de estudio yo les enseño una técnica bien precisa para hacer esto, que no es en resumen, no tiene nada que ver, pero es válida cualquier técnica que a ustedes les pueda servir, ¿sí? Primera lectura exploratoria, segunda lectura detalles, tercera lectura ejemplos y resumen síntesis. ¿Qué pasa con aquellos autores de pronto están estudiando filosofía, por ejemplo? Filosofía o psicología, tienen que estudiar a Freud, tienen que estudiar a Lacan, que son complicados para leer. Dos cosas les digo, que seguramente necesiten más de 3 lecturas, por eso es importante organizarse con los tiempos. Y segunda cosa, es que esos autores que son bien particulares, me acuerdo ahora de Freud y Lacan, siempre tienen una misma forma de escribir. Freud, por ejemplo, utiliza muchos ejemplos, muchos casos particulares para describir lo que quiere desarrollar. Y siempre hace el mismo desarrollo, siempre empieza, desarrolla y termina de la misma manera. Cuando
estamos en conocimiento de ese desarrollo cíclico de Freud, por ejemplo, ya lo detectamos enseguida y vamos a ir a lo esencial. Lo mismo Lacan, tiene muchas terminologías bien específicas. ¿Qué pasa cuando los autores y los autores, ustedes en esta lectura, se encuentran con muchas palabras complicadas o difíciles o que no entiendan? Recuerden que no podemos leer, no podemos comprender y no podemos estudiar algo que no entendemos, no entendamos. No hagan esto de, bueno, lo memorizo y después lo que ustedes memorizan y no entienden se olvida rapidísimo. En cambio, si le dedican tiempo a comprender, van a ver que van a retener y van a recordar a un plazo mucho más largo que si no lo entienden. Entonces, si se encuentran en esta lectura con cosas que no comprenden, marcan esa palabra, la buscan en Google o se hacen un propio léxico, un propio diccionario, un glosario con todos aquellos términos que les resultan difíciles para repasarlos luego en otra oportunidad, en una espera, en un viaje, etcétera, etcétera. Se hacen como una especie de diccionario propio, casero, donde van a poner todas las palabras bien propias de ese autor o de esa autora. Freud tiene algunas, Lacan otras, por poner un par de ejemplos. ¿Se entiende? Entonces, quiero que se queden con este concepto. La cantidad de veces que yo tengo que leer un texto depende de muchas cosas, la complejidad, el autor o la autora, el conocimiento que yo tenga de eso que estoy leyendo, cambia radicalmente cuando a mí me gusta el tema, cuando lo he leído, cuando he cursado otras cosas parecidas, etcétera, etcétera, y cambia también cuando estoy embebido de los antecedentes del autor o de la autora. Guíense por la práctica, van a ver que al principio tal vez necesitan muchas lecturas para comprender y estudiar los textos, pero como todo, con práctica, con hábito y con entrenamiento van a ver que cada vez van a necesitar menos cantidad de lecturas. Acuérdense que en el curso online de Técnica de Estudio yo les enseño una técnica muy avanzada y muy eficaz para abordar los textos que les hace reducir mucho el tiempo. Abajo les voy a dejar el link. Y si no, aquí en el canal tienen muchísimos recursos como para avanzar más rápido en la lectura y en la comprensión. Espero que les haya servido y nos vemos en el próximo video.